Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy continuamos con un tema que ya había empezado en uno de los videos, uno de los últimos videos, que es necesidad externa de fondos. Vamos a usar el Crystal Ball para simular, mover un poco los inputs y volver a calcular cuánto dinero necesita la empresa si quiere crecer. Entonces, recordemos de qué trataba el cálculo de necesidad externa de fondos. Habíamos visto dos escenarios. La empresa puede decir, bueno, o quiero crecer, por ejemplo, al 30%, y bueno, y tal vez no le alcanza la reinversión de fondos, entonces tiene que salir a pedir dinero prestado. Eso hoy es un problema porque no hay crédito. Entonces, el otro escenario puede ser, bueno, si no quiero pedir dinero prestado y solamente quiero crecer reinvirtiendo ganancias, ¿a qué tasa puedo crecer? O sea, son como las dos caras de la misma moneda. Ok, entonces eso vamos a hacer ahora con Crystal Ball. Eh, Movemos algunos de los inputs. Crystal Ball es una macro en Excel. Ahí está también at risk, cualquiera de las dos. Entonces lo que nos permiten hacer es mover un poco los inputs para detectar si necesitamos fondos externos en este caso. Y recalculan el criterio de decisión. A veces se usa esto para valor presente neto. Bueno, nosotros ahora queremos estimar la necesidad de fondos. ¿Cómo lo hacíamos? Proyectábamos un balance y un estado de resultados que acaban de ser muy simples. Lo achiqué mucho el ejemplo como para poder ver bien la simulación. Acá vamos a proyectar el balance y el estado de resultados, pero de una forma muy simple. Todo va a ser variable en función de ventas, que es la forma más fácil de proyectar. Y entonces vamos a estimar la EFN, la necesidad externa de fondos, o External Funds Needed. Básicamente se calcula por diferencia en el balance. Pues si yo digo, bueno, quiero crecer, no sé, al 30%, bueno, proyecto determinadas ganancias, de esas ganancias una parte se reinvierte, otra parte se paga en forma de dividendos, a veces es cero el dividendo, ¿no? Pero bueno, una parte va a dividendos y otra parte se reinvierte, y por diferencia, si el balance no cuadra, si no balancea, eso es lo que está faltando. Esa es la necesidad de fondos que está faltando. Bueno, eh, tenemos que identificar para Crystal Ball. Crystal Ball es una macro, ahí la ven, en Excel. No necesitan abrirla siempre que abren Excel, se puede instalar, hay versiones gratuitas. Se puede instalar y después cada vez que quiero abro Crystal Ball, o si no solamente Excel. Lo mismo at risk. At risk también es un poquito más caro que Crystal Ball, pero también es muy bueno. At risk es un poquito más sofisticado, pero tienen la misma. Yo les voy a decir acá los nombres de las dos, de los inputs y outputs en ambos. Son muy, muy parecidos. Bueno, entonces empiezo diciéndole a Crystal Ball qué inputs quiero que mueva. Que esto es, le voy a decir, bueno, no estoy segura sobre, por ejemplo, la tasa impositiva. Ahí puse 34% en mi caso base. Yo no estoy segura si eso va a ser así. No sea que el Estado quiera solucionar algún problema, por ejemplo, el de los pymes o emprendedores, y me suba los impuestos cuando quiere solucionar algo. Entonces sube los impuestos, ¿y qué hago? Un pequeño aumento en el impuesto a la renta puede ser una gran reducción del dinero que tengo para reinvertir. Tal vez se reduce ¿verdad? Gran parte de lo que yo tenía, incluso todo lo que yo tenía para reinvertir. Recuerden que hay estudios que muestran, por ejemplo, el impuesto a la renta en Argentina ha sido 106%, creo que les he citado varias veces ese estudio, ha llegado a ser más que todas las ganancias en promedio de las empresas. Es decir, pongamos ahí por lo menos la tasa impositiva. Bueno, en España también tienen altos impuestos. Ahí que tengo muchos comentarios de los alumnos de la maestría de Madrid, les mando un beso. También tienen altos impuestos. Bueno, entonces, las variables menos controlables y a las que más temo, tiene que estar ahí. Porque son aquellas que hago un intento de proyectarlas en el caso base, pero si me equivoco, lo que va a hacer esto es mover un poco y recalcular mi conclusión, a ver si sigo
manteniendo la conclusión, o si me puede dar un rango para la conclusión. ¿Por qué quiero un rango en la conclusión? Bueno, porque siempre es más fácil acertar a un rango que a un único input. Eso es como cuando, no sé, vamos a un bar, y entonces tiramos, jugamos a los dardos, y tiramos. Es muy difícil tirar uno y acertar en el centro. Pero es mucho más fácil, bueno, hacer varios tiros y queden todos dentro de un determinado, de todo el panel, ¿no? Dentro de una determinada área un poquito mayor. Y acá va a ser así. Voy a terminar con una conclusión que va a decir, mire, hice 5.000 tiradas aleatorias, y bueno, la necesidad de fondos que vamos a tener va a estar entre tanto y tanto. Va a estar en un rango. Bueno, todos estos son modelos. Hubo un comentario esta semana, alguien escribió ahí, bueno, porque yo decía, bueno, los flujos de caja son un invento, sumamos todas cosas que salen de nuestra propia mente. Y alguien me puso, no, haga un modelo, funciona la historia, trate de modelar la historia. Y es cierto, pero el problema es que la historia no siempre se repite. Justamente estamos viendo un cisne negro, los cisnes negros no van a estar en nuestro modelo. Por definición, son aquellos que no hemos puesto, que no eran predecibles. Así que nos vamos a equivocar. Pero es mejor tener un buen modelo y poder moverlo un poquito, y no un mal modelo. De hecho, cuando las condiciones son más inciertas, tengo que eliminar la planeación. No, todo lo contrario, ¿no? Como, no sé, los corredores, los que van a correr el Dakar, se les mueve el terreno, se les mueven las dunas de arena, se mueven y todo. Y entonces, ¿que van sin mapa porque total se mueve? No, al contrario, tienen mapas los más actuales posibles, donde van satélites, ¿no? Al contrario, necesito una buena planeación para poder anticiparme a las distintas situaciones, y bueno, con humildad, sabiendo que no voy a acertar a todo. Ok, entonces, lo primero que le tengo que decir a Crystal Ball es cuáles son los assumptions. En at-risk es igual, pero se llaman inputs. Es igual, pero se llaman inputs. Entonces le digo, mire, mueva todas estas variables. Las va a pintar en verde, como ven ahí, las va a pintar en verde. Y me va a pedir una distribución. Me va a decir, en español, Crystal Ball se llama suposición, en inglés, assumption, define assumption. Y me va a pedir una distribución. Bueno, lo más fácil es buscar datos históricos, y ahí mismo Crystal Ball tiene una función que se llama fit, ajustar, y me dice a qué distribución se ajustan los datos. Entonces simplemente pongo los datos, ajustar, y ya. Me dice cuál es la distribución que tienen. Pueden ser propios o puede ser de otra empresa que encontré en internet y que creo que son similares. Si no sé, bueno, acá tengo que pensar un poco en la naturaleza de las variables que estoy proyectando. Por ejemplo, impuestos, que es en este caso. ¿Hay realmente una probabilidad que los impuestos bajen, por ejemplo, a 0? No, ¿verdad? Eso sería como el paraíso, pero no van a bajar a 0. Entonces, bueno, puedo usar una distribución uniforme, decir, mire, muévalos dentro de una banda entre 31 y 37%. Entonces, cada tirada, bueno, van a estar ahí, van a estar dentro de esa banda. Para otros puedo usar una normal y decir, bueno, en promedio tanto, más o menos una desviación estándar. Pero depende del input, tengo que pensar un poquito acerca de los inputs. Ahora, nuevamente, es más fácil hacer esto, es mucho más fácil hacer esto, y pensar en un rango, y decir, si yo trato de pensar en el futuro, y decir, bueno, a ver, las retenciones van a estar entre tanto y tanto, el impuesto a las ganancias va a estar entre tanto y tanto, me van a inventar algún nuevo impuesto. Entonces, es más fácil acertar a un rango que proyectar y decir, bueno, el impuesto va a ser exactamente tal, ¿no? Miren con la incertidumbre que trabajamos en emprendimiento, pero es mucho más fácil acertarle a un rango que hacer un solo tiro y dar en el blanco, ¿no? Así que es más fácil hacer esto. Y además es como una herramienta que se llama de solución de conflictos, porque siempre cuando trabajamos con un equipo, siempre hay distintas opiniones acerca del futuro, ninguno tiene la razón, ninguno sabe, ¿no? Ninguno sabe, salvo los que creen, por ejemplo, los que creen en la planificación central, o en teorías como más comunistas. Entonces ahí sí se creen que pueden predecir el futuro y que pueden decidir cuánto, ¿no? Acerca de los insumos y todos los inputs, que pueden manejar con un Excel todos los inputs de la producción y todo. Bueno, es un delirio. Obviamente nosotros no creemos eso, sino que vamos trabajando con un sistema de prueba y error, que es el sistema del emprendimiento,
a donde hacemos nuestra mejor estimación, sabemos que nos podemos equivocar, y bueno, vamos probando. Pero no tenemos esa arrogancia, ¿no? de creer que desde un Excel y podemos ver todos los inputs y todos los costos de la economía, o ni siquiera los nuestros. Bueno, entonces, hacemos nuestra mejor estimación, pero si trabajamos en un equipo, no vamos a estar todos de acuerdo. Crystal Ball, o la simulación en general, es una herramienta de solución de conflictos. Porque digo, a ver, no estamos de acuerdo, ok, va todos. Pongamos los inputs, ¿vos cuánto decís? ¿Te va a ser 30? Bueno, pongo 30. 40, ok, 40. 25, bueno, entonces va a estar entre 25 y 40. Y pongo todos, o sea, nuestra mejor estimación, la de cada uno, la contemplo en el rango. Entonces, todos podemos estar equivocados, pero capto con mucha humildad la visión de cada uno en el equipo. A veces los que tienen más experiencia, por ahí le puedo dar más peso. La experiencia, en definitiva, es como información, pero que está acumulada, no está en un Excel, pero está acumulada, hay que respetar siempre, ¿no? El que tiene muchos años de experiencia y que ya vio pasar, vio pasar estas cosas, no las tiene tal vez en un papel, pero las tiene en su mente. Es como una intuición, pero informada, no es una intuición, no es una corazonada solamente, es una intuición informada. En Behavioral Finance. Ok, entonces esto me permite solucionar conflictos. ¿Qué hago en el primer paso? Le digo a Crystal Ball, mire, estos son los inputs, Crystal Ball los pinta en verde, y se hace clic, nada más, clic, pongo la celda donde está el input, y le digo en qué distribución se van a mover. Le voy a presentar ahí una galería de distribuciones, yo ahora les muestro. Segundo, le tengo que decir cuál es el forecast, es decir, el output. Crystal Ball lo llama forecast, At Risk lo llama output. En español lo llama previsión. No sé por qué le pone ese nombre. Bueno, tiene algo raro con los nombres. Crystal Ball, si yo hubiera dicho bola de cristal, lo único que no es esto es una bola de cristal. Si yo hubiera dicho cuál es el nombre más equivocado para este software, Crystal Ball. Bueno, pero es así. No es una bola de cristal, es simplemente mover un poquito los supuestos. Trabaja con nuestro propio modelo, con nuestros propios inputs, trabaja sobre nuestro Excel y lo que hace es cambiar los datos y, bueno, darnos un cuadro de resumen. Nos da toda la función de distribución, por ejemplo, acá, de la necesidad de fondos. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, acá le tengo que mostrar cuál es el output. Yo acá lo que quiero estimar es esa celda donde están los 85, que es la necesidad de fondos. Ahí ya están calculados, pero lo que va a hacer Crystal Ball es tirar, como en un casino, tirar, no sé, 5.000 veces los dados, mover todos los supuestos todo al mismo tiempo y recalcular eso. Y me va a mostrar cómo queda. Entonces esto se llama output, simplemente hacer clic, mostrarle que ese es el output. Lo va a pintar en color celeste. Esa es la variable que yo quiero estudiar. Después tenemos un artículo también publicado con esto, pero para un proyecto de inversión, donde el output es, no sé, el valor presente neto. Se llama Simuladores Financieros el artículo. Predicción o entrenamiento. Creo que en el libro de finanzas también pusimos algo así. Bueno, tercero, preferencias. Acá nos va a decir Crystal Ball que pongamos cuáles son los parámetros de la simulación. Entonces le vamos a decir, bueno, cuántas tiradas, básicamente es eso, qué nivel de confianza, nos va a pedir un intervalo de confianza, por ejemplo, ponga 95%, y bueno, y la cantidad de simulaciones, o sea, la cantidad de tiradas, no es tan importante, no pongan 3, porque con 3 no tengo información suficiente, no puedo hacer las estadísticas, resumir las estadísticas que quiero. Pero si ponen 5.000 o 50.000, no es que 50.000 simulaciones les va a dar un número que pueda predecir mejor el futuro, sino que simplemente les va a llenar el área bajo la curva, porque cada uno es un escenario. Pero esa curva ha sido estimada por nosotros en base a los supuestos, al modelo que armamos, o sea que, bueno, 5.000 está bien. Entonces aquí, fíjense que se maneja de izquierda a derecha. Lo primero que uso es define assumption, después define forecast o previsión, y ahora me voy a la parte de preferencias que se llama pref, y le voy a decir que ponga, no sé, 5.000 y 95% de confianza. Y ahí, entonces lo que va a hacer Crystal Ball es 5.000 veces va a recalcular esa necesidad externa de fondo, pero con distintos inputs dentro del rango que yo les fui diciendo y con
moviéndolos todos al mismo tiempo. Bueno, lo que sigue es correr la simulación. Ahora se los muestro, lo voy a hacer aquí. Y es simplemente poner play. ¿No? Mi hijo de 4 años sabe poner play, stop, perfecto, lo hace perfecto. Entonces, simplemente se maneja como un reproductor, miren, ven que es como un reproductor de música, iniciar, detener. El cuadradito es stop, eso cualquiera lo entiende. Y el otro es play, así, play, simulación. ¿Qué es lo que hace Crystal Ball? No inventa un Excel distinto, trabaja sobre nuestro propio Excel. Este puede ser un Excel de costos, de gastos, de evolución de proyectos. Yo estoy trabajando sobre, a mí me interesa el tema de financiamiento porque se nos cortó el crédito, tenemos un montón de empresas endeudadas, con caída de ventas, entonces lo que era la situación normal ya no es más. Entonces, a veces es mejor equivocarse en un simulador como este, y no en la vida real, ir probando a ver, bueno, qué me pasaría, en qué momento me quedo sin gasolina. Un poco como hacen en aviación, ¿no? En aviación usan muchos simuladores, mucho más complejos que este lo arman sobre el proyecto de cada uno, sobre el Excel de cada uno, simplemente genera números aleatorios. Por eso se llama simulación Monte Carlo, por el casino. Hay otros tipos de simulaciones, en las ciencias médicas, por ejemplo, una simulación, corríjame si hay algún doctor, corríjame aquí, pero una simulación sería como cuando hay pacientes ficticios, ¿no? Que dicen, bueno, me duele aquí, y los médicos que están iniciándose, ¿no? hacen un diagnóstico. Bueno, es una simulación, ¿no? Trabajan con pacientes que no son reales, sino que les dan una serie de síntomas. Bueno, esta simulación se llama Monte Carlo porque lo que hace es generar números aleatorios, random. Es lo único que hace acá Crystal Ball. Después el resto no es una caja negra, está definido en nuestro propio Excel, no cambia nada. Bueno, correr la simulación entonces es poner play. Yo aconsejo siempre usar ese botón que se llama paso, un paso. En inglés es step, one step, porque es como que nos da un escenario. Entonces yo hago clic ahí, en mi caso inicial la necesidad de fondos era 85 millones, lo que hacía falta. Si hago clic en paso, lo que hace es me genera un escenario, donde cambia, por ejemplo, me sube los impuestos, cambia todas las variables juntas y recalcula la necesidad de fondos, variando las variables en ese rango. No tiene sentido poner, no sé, de menos infinito a más infinito. Siempre pongan un rango que es mi mejor estimación, a lo que realmente lo que creo que va a pasar, a lo que le tengo miedo. No sé exactamente, pero sé dentro de dónde puede estar. No sé, si tenemos algo de experiencia en nuestro negocio, sabemos, lo hemos vivido, sabemos más o menos cuánto pueden ser los costos, sabemos más o menos cuánto puede ser un rinde, ese tipo de cosas las conocemos. Entonces las variamos un poquito como para no trabajar con un caso tan estático. Ok, y después podemos play stop, ¿no? Podemos hacer esto muchas veces. Ahí les muestro cómo. Cada una de esas rayitas es un escenario, ¿ven? Cada una de esas es una tirada. Entonces, en lugar de tener información de un único caso, que fue mi caso base, porque a mí se me ocurrió que íbamos a crecer al 30%, y que las ventas y que el costo iba a ser tanto, y que la tasa iba a ser tanto, a mí se me ocurrieron todos esos inputs. En lugar de eso, bueno, hacemos 5.000 tiradas, cambiando un poquito todo. Ok, lo voy a hacer aquí. Nuevamente, esto es Excel, ¿eh? No es otra cosa más que Excel. Busquen que el Excel esté bien armado, es decir, busquen mover los inputs y que se recalcule abajo la necesidad de fondos. Les recuerdo que hay otro video para ver cómo se calcula eso exactamente. Pueden usar las herramientas de auditoría de Excel, que son muy buenas, rastreando, ¿no?, de dónde viene cada número. Eso también, para ver. Entonces ahí está, mi output son esos 85, la necesidad externa de fondos. Eso es lo que quiero determinar. Esa es la variable que estoy estudiando. Y los inputs son el 30% de crecimiento de ventas, estoy proyectando un año más, ¿ven? 30%, 62% se me ocurrió que es el costo, de las ganancias, 34% son los impuestos, de las ganancias voy a retener 70%, perdón, voy a retener 30% y 70% es dividendo, después por supuesto todo eso va cambiando, ¿no? Y entonces ahora el primer paso en Crystal Ball, voy a ir ahí a la barra de herramientas que es Crystal Ball, y le voy a decir cuáles son los inputs, o los assumptions, y cómo se mueven. Entonces voy a ir uno por uno, hago clic y los va a pintar en color verde, me va a dar primero una distribución, una galería de distribuciones.
Entonces voy a decir, bueno, esta es la situación actual, esta es la proyección que yo quiero hacer. Por supuesto, esa proyección tiene que depender de todos esos, tiene que depender de esos inputs, ¿no? Tiene que estar calculada, porque Excel va a mover eso, Crystal Ball va a mover esas celdas. Fíjense que estoy bien vinculado el Excel. Y por diferencia, calculo la necesidad externa de fondos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que cuando crecen las ventas, necesito más activos de corto plazo, por ejemplo, más stocks, se me acumulan más cuentas a cobrar, porque le financio a los clientes, entonces si vendo más, me van a quedar más cuentas a cobrar, bueno. Puedo tener algún liability automático, es decir, que los proveedores me presten más, vendo más y me prestan más. Debería conversarlo siempre eso con el proveedor. Y después hay variables que no son controlables para nada, como los impuestos y eso. Entonces elijo cuáles voy a mover, hago clic, me da la galería de distribuciones. ¿Ven esa función ajustar? Esa es la función fit que yo les decía, o ajustar. Simplemente si yo tengo los datos, le hago clic ahí y me dice a qué se ajustan los datos. Busco datos históricos en internet de una empresa similar, por ejemplo, de los costos, y me dicen a qué distribución se ajustan, me dice exacto cuál tengo que usar, si esa es la estructura de costos. Bueno, yo ahí le voy diciendo, miren, cambie esto, por ejemplo, el impuesto mínimo 31, máximo 37, vaya, o 40. Estoy pesimista, 40%. En el caso base eran 34% los impuestos a la renta. Y digo, bueno, a ver, de 31 a 40, muévalo. Calculo, muevo uno de los dos, el payout ratio o el retention ratio, y calculo el otro por diferencia. Es decir, si muevo el porcentaje de dividendos, dejo el otro fijo, perdón, dejo el otro calculado a partir de 1 menos el payout. Bueno, le voy a ir diciendo, a ver, ajustemos un poco, a esta empresa está pagando dividendos muy altos, bueno, a ver, pongamos acá más o menos entre un 50% y un 70%, es decir, también pesimista, porque el caso base tenía 70, y es, bueno, a ver, ¿qué pasa si me llevo un poquito menos? ¿Puedo salvarme de quedarme sin gasolina, sin fondos en esta empresa, reduciendo un poco los dividendos? Tal vez me dice que no, tal vez queda muy grande la necesidad de fondos y tengo que definitivamente cortar el dividendo a cero. Bueno. Segundo, ahora ya terminé con los inputs, le digo cuál es el output. Voy a la celda donde están esos 85, le pongo que ese es el forecast, y me lo va a pintar en color celeste. Eso lo hace At-Risk o Crystal Ball. Y ahora hago one step. Ven que cuando hago one step, un paso, cambia todo. Me subió, por ejemplo, los dividendos a 57, por ejemplo. Va cambiando. Cada vez que hago un paso, va cambiando los inputs y recalcula la necesidad de fondos. Miren, está entre 71, 72. Cada uno de esos es un escenario. ¿Ven? Y ahora corro la simulación. 5.000 tiradas, y cada uno de esos es un... Ahí está. Cada uno de esos es un escenario. Bueno, ¿cuánto se necesita? Más o menos. Por supuesto, la forma de esa curva depende de los inputs que puse. Si ponen 50.000 simulaciones, simplemente queda más rellenita la curva, pero eso depende de los inputs. Soy yo la que estimula cuáles son las variables, yo determiné el valor de cada variable, el máximo, el mínimo, la forma en que se mueven. Bueno, todo eso viene de nuestra propia mente. Ok, y ahora lo bueno es que Crystal Ball permite hacer un reporte en Excel que lo puede leer cualquier Excel. Nosotros cuando hacemos informes mandamos el Excel y no importa que no tengan instalado Crystal Ball, porque lo pega como una imagen. Entonces van simplemente ahí a report, crear informe o report en inglés, crear informe, y entonces les arma una hoja, ahí está, le pongo, bueno, hace el análisis de sensibilidad, entonces me muestra cuáles son las variables que más impacto tienen sobre la que yo estoy estudiando. Bueno, hace las gráficas que mostré recién, detalla cuáles son los assumptions, pero va pegando todo como imagen, o sea que perfectamente pueden compartir el Excel con cualquier otra persona, lo pueden mandar y ni siquiera le tienen que avisar, no necesita tener instalado Crystal Ball. Bueno, ahí está, fíjense. Si tienen un Excel muy complicado, les recomiendo guardar antes de crear el informe, porque se les puede trabar un poco Excel según la computadora que tengan.
Habremos quemado alguna, cuando hacíamos el doctorado, alguna quemamos, no con Crystal Ball, pero con Altruisk, ¿sí? Este es un Excel chiquitito, pero si tienen un Excel muy grande, guarden antes. Bueno, y ahí está, fíjense, me muestra cómo quedó la necesidad de fondos, movió todo un poco. Fíjense que 5.000 tiradas, 95% de confianza. Bueno, me da ahora un poco más de tranquilidad con respecto a mi estimación inicial, ¿no? Los 85 del caso base no estaban tan alejados, ¿no? Ahora tengo un rango, ¿no? Donde puedo decidir como con más tranquilidad. Bueno, creo que esto era todo con este ejemplo. Y finalmente entonces el reporte se puede seleccionar, que tipo hace las gráficas y todo, y se puede, esperen que vamos a pasar. Está. Se puede hacer también para valor presente neto, yo les había mencionado. Por ejemplo, fíjense aquí, tengo assumptions, tengo un caso base, proyecté igual que en el anterior, pero acá proyecté más cantidad de años. Proyecté los resultados, el balance, y tengo assumptions, tengo costos, gastos, etc. Bueno, perfectamente le puedo decir a Crystal Ball, a ver, mueva estos datos y recalcule el valor presente neto, para saber si el proyecto es bueno o es malo. En el caso anterior era como un ejercicio más pequeño, había un solo año proyectado, acá hay muchos, acá hay incluso flujo perpetuo. Observen por favor el caso base 16.034, recuerden ese número. El valor presente neto en este proyecto, me había dicho que el proyecto es bueno, ¿no? El valor presente neto, fíjense, es positivo, recuerden ese número, 16.034. Entonces, cualquier persona que trabaje de forma estática, este proyecto lo va a aceptar, porque lo que dice el criterio es, miren, si el valor presente neto es positivo, este es un buen negocio. Ahora, vean la debilidad, ¿no?, de todos estos modelos. Esa conclusión depende de todos estos supuestos. Yo ahí puse que voy a crecer al 12% por año, por lo menos en el corto plazo, después esa tasa baja a un 2%, puse que hay determinados costos, no sé, honorarios, alquileres, otra vez están los impuestos, 35%. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco un poco con eso? Bueno, nuevamente, el primer paso, recordemos, era mostrar los inputs a Crystal Ball y decirle eso es un input, muévalo. Entonces simplemente hago clic y le digo muévalo entre tanto y tanto. Por ejemplo, entre 1 y 3%. En lugar de 2, muévalo entre 1 y 3. En lugar de, ¿ven? Me da la galería de distribuciones y le digo dónde lo tiene que mover. Así que ese es el primer paso, es decir, todos estos inputs, muévalos. Por supuesto tienen que estar vinculados, tiene que estar bien armado el Excel. Si yo muevo esos números, tiene que cambiar el valor presente neto. Bueno, voy moviendo todos mis gastos, los honorarios, me los voy moviendo en una banda, no voy a tener honorarios negativos, no voy a tener horario cero. Voy a tener que pagar en ese rango. Entonces, la forma más simple tal vez es estimarlo así. Recuerden que para proyectar también hay que leer mucho los contratos. Todo esto está establecido en contratos. Una buena forma de proyectar es, bueno, leer los contratos. En este momento a veces hay muchos que se están renegociando, así que eso como que establece, más allá de lo que fue históricamente, los contratos establecen cuáles van a ser los costos y gastos futuros también. Así que bueno, pongo aquí en cuánto estoy pensando negociarlos, y ahora le voy a decir a Crystal Ball cuál es el output que tiene que mover, el valor presente neto. En el ejemplo anterior era la necesidad externa de fondos, ahora le voy a decir que mueva todas las variables y recalcule el valor presente neto. Bueno, ahí está, puse algunas distribuciones, para algunos le puse la normal, me pone por defecto una desviación estándar, bueno. Ahora vamos a la celda que está abajo, 16.034, el caso base decía, este proyecto es bueno. Simplemente hago clic y le digo, este es el forecast, o previsión lo llamo. Previsión, qué nombre, que no. Los que hemos estudiado contabilidad no usaríamos nunca ese nombre ahí. Es el forecast, o el output, la salida, la variable que estoy estudiando. Ok, ahora vamos a hacer un paso, miren qué pasa. Bueno, le puse 5.000 y 95% de confianza siempre.
Bueno, ahora voy a hacer un paso. Va a cambiar, va a tirar aleatoriamente, como en el casino, va a tirar números aleatorios, va a cambiar todos los inputs al mismo tiempo y va a simular a ver cómo queda el valor presente neto. ¿Ven? Ahí está. Hago clic, un nuevo escenario, cambió todo lo que está en verde lo cambió, y a ver cómo quedó el valor presente neto. Negativo. Fíjense, un segundo escenario, dentro de rangos posibles, no pongo ahí menos infinito, más infinito, pongo justo el rango que yo hubiera puesto en el caso base. Bueno, menos 70 el segundo escenario. A ver otro escenario, menos 313. Ya me empezó a preocupar. 84, bueno, acá salió bueno el proyecto. Otro escenario, menos 200. Menos 360, menos 384, menos 20. Bueno, fíjense que ya me empecé a preocupar. Ahora, si pongo iniciar, va a ser las 5.000 tiradas. ¿Se animan? Y a ver cómo le queda el valor presente neto. Pero ya me preocupo porque estoy viendo que en el caso base me quedó positivo, 16.034, pero hago muchos otros escenarios con los supuestos que yo hubiera puesto ahí y me quedan negativos. Bueno, ahora corro la simulación, fíjense las 5.000 tiradas. Malísimo esto. Fíjense, ahí va, cada rayita me muestra cómo le va quedando el valor presente neto. Y ya pueden ver que ahí hay un 80 y pico % que le está quedando negativo. O sea, de las 5.000 tiradas, hay solamente un 13% que dicen el proyecto es bueno. El 80, sí, por lo menos 87, 86, 87% me está diciendo el negocio es malo. Solamente en un 13% de las tiradas se pude corroborar o se afirmó mi conclusión inicial de que el proyecto era bueno. ¿Ven? La conclusión inicial, el caso base decía, este es un buen negocio, vaya adelante con este negocio. Ahora, ¿lo harían después de la simulación? ¿No les da un poquito de desconfianza? Yo creo que no. ¿Verdad? La simulación me muestra que en este proyecto el caso base era justo una combinación muy extraña, muy particular, que justo dio positivo. Pero si me alejo un poquito para un lado o para el otro, me equivoco un poquitito, fíjense, estoy fuera. Este negocio es malo. Véanlo. No sirve analizar el promedio, ahí no me sirve, pero bueno, podemos ver los percentiles ahí, fíjense. 90% de los casos. ¿No? Solamente del percentil 90 para abajo no vi bien porque fue rápido, quedan todos negativos. Bueno, pues creamos el informe, simplemente le pongo crear puedo hacer las gráficas, le pongo crear el informe y me va a dar todo este report, que como ven es una hoja de Excel, agrega una hoja en Excel que la pueden compartir con cualquier otra persona, no importa si no tiene instalado Crystal Ball. Eso es una imagen que la pueden pegar en PowerPoint, ya Crystal Ball lo pega así como una imagen. Bueno, no muy interesante este proyecto de inversión, menos mal que hicimos la simulación, si nos equivocábamos un poquito con este proyecto, bueno, hubiéramos tenido un problema. Entonces, el último paso es hacer el reporte, que es lo que les mostraba recién. Vayan ahí a la barra de herramientas, siempre se va de izquierda a derecha. ¿Qué botones en resumen hemos usado de Crystal Ball? Primero, Define Assumption, el primer botón a la izquierda, definir su posición. Marcamos qué hay que mover. Segundo, definir previsión. Marcamos qué es lo que quiero pronosticar. Tercero, preferencias, que está por ahí, preferencias de ejecución. Si no hacen nada, les voy a poner por defecto, creo que 1.000 o 5.000 tiradas. Y después play, iniciar, play, stop, iniciar, detener para ir viendo qué pasa. Y ahí ven cómo crear informe. Es muy, muy simple usarlo. No necesita un nuevo Excel, arma un simulador sobre nuestro propio Excel, ¿no? Nuevamente, en aviación se usan mucho los simuladores, en negocios cada vez más. Este es muy simple, pero no lo subestimen porque es mejor ir a una empresa y debatir sobre un Excel que todos conocen en la compañía y no tratar de tomar nuestro proyecto y meterlo a la fuerza a un simulador empaquetado, donde no le vamos a tener confianza. En definitiva, no sé, nuestro equipo nos va a decir, no, a ver, veamos nuestro Excel, a ver, mostrame el Excel.
Es decir, nadie va a querer que le cambiemos la forma en la que entiende el negocio. Entonces lo bueno de esto es que se adapta a nuestra propia forma de entender el negocio, a cómo nosotros ya hemos armado toda la estructura de costos, de gastos del proyecto. Bueno, en resumen, ¿qué hicimos hoy? Estimamos en primer lugar la necesidad externa de fondos, y segundo, armamos un simulador para mover todos los inputs y recalcularla. Lo hicimos con Crystal Ball, también mencionamos cómo hacerlo con @risk, son iguales, tienen las mismas herramientas, solo que algún nombre un poquito diferente. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo para todos, espero que les sirva, nos vemos la próxima. Adiós, feliz noche para todos.